Hola, estimados estudiantes, muy buenos días. Estamos iniciando la clase de la estructura socioeconómica en México. Como se dan cuenta, debido a la pandemia, estas clases y debido a la ausencia de algunos alumnos, estaremos impartiendo las clases de manera virtual. eh, si hay personas presenciales, se pasará de manera presencial, pero en este caso, debido a la ausencia, estamos de manera virtual transmitiendo para todos ustedes de forma en vivo. Esta clase será programada en YouTube para los de clase de Puente Grande, pero las demás clases ya solo serán en vivo, nada más no habrá eh, enlaces videograbados. Bueno, estamos en esta clase, recordemos que la semana pasada vimos algo muy importante que es aquello que realza en nuestra prácticamente nuestro país. Estamos hablando sobre las llamadas prácticamente la estructura socioeconómica que redunda en el país debido a lo que lo que nos ha ido lo que nos ha ayudado a crecer como personas. Económicamente hablando, desde luego. Tenemos lo que es la especialización y la independencia, que lo vimos la semana pasada un poco sobre lo que es la parte de la economía. Vimos también lo que es la socialización, que es el proceso en el cual la persona adquiere conocimientos, pautas de acción y los comportamientos deseables que le permitan desempeñarse en la sociedad e integrarse a ella. Y un proceso de socialización viene siendo por medio de las instituciones según Durkheim, que en este caso esas instituciones donde se pueden socializar viene a ser lo que es la familia, viene a ser lo que es la escuela, lo que es la nacionalidad, lo que es la religión, entre otras cosas, e incluyendo los grupos sociales, los cuales se nos da esa opción para poder entrar en cierta conexión con los demás. Como ustedes se dan cuenta, tenemos también los tipos de cambio social, que prácticamente fue una de las tareas que se les dejó la semana pasada, esperando pues de que la hayan realizado, dado que es una actividad que es materia de examen. Estamos aquí transmitiendo desde el Colegio CECAT, Colegio Universidades, Centro de Capacitación Tonalá. Hasta ahorita, hasta nuestros tiempos, el tipo de cambio social se han revisado algunos elementos, como nos dice el texto, de las teorías de Carlos Marx y Durkheim, para explicar cómo se establecen y definen las estructuras sociales, así como los elementos que las constituyen y también las protegen. La razón por la que surgieron estas teorías fue para que sus explicaciones permitieran a las distintas sociedades conducirse en un contexto de grandes cambios. No obstante, la forma en que estos autores conciben el cambio social, según Tesanos, es sumamente contrastante. Para ser más precisos, un poco conocimiento sobre estos autores, debemos a Carlos Marx, que es un filósofo que está preocupado por las precarias condiciones de vida en las que se encontraban muchos obreros de su época, por lo cual vino él como a reformar dicha situación para exigir el respeto a sus derechos, tanto derechos laborales como derechos humanos. Y más los derechos laborales, donde había una clara explotación características del capitalismo sobre la persona, en donde él dijo y pidió por medio de sus seguidores que se mejorara la situación laboral, donde solo se trabajara 8 horas al día, no más. Tuvieran los empleados o los trabajadores, los obreros, un salario digno. Es donde, como les he dicho, surge el salario mínimo, que antes era más, ahora es menos, va subiendo un poco más, pero ahí va
con un poco de desequilibrio, pero ahí va. Y también donde surgen los sindicatos en pro de los obreros. Esto con la finalidad de exigir garantías laborales, donde se exijan las prestaciones laborales. Perdón. Donde exijan las prestaciones laborales a los cuales todo trabajador tiene derecho. Seguro social, despensa, transporte, incentivos, bonos de producción y lo más importante, su salario. Y también lo que es vacaciones pagadas con todas las garantías. En los escritos que tiene Carlos Marx, busca también despertar en los obreros una auténtica conciencia de clase y hacerlos sentir la necesidad de una transición, hacia un nuevo modo de producción, acentuando los aspectos negativos del capitalismo sin olvidar los positivos, como la especialización y la industrialización. Estos permitieron realizar innovaciones que aún nos continúan facilitando la vida. Lo que hace Emile Durkheim no habla de una revolución ni de un sistema contradictorio. Prácticamente está a favor de lo que dice Carlos Marx. La única diferencia es de que él se va más al progreso. Se va más a lo que es prácticamente lo que es la conciencia de clase como Carlos Marx fomenta aquí la desigualdad, pues pensaba que la sociedad se adaptaba a los cambios y al progreso. Ciertamente no. Así que cualquier consistencia en sus estructuras se vería solventada por un consenso que mantendría a todos satisfechos y también permitiría seguir operando con un modo de producción similar. Gracias por asistir, Emi. Esperemos que más también se incorporen. Ahora, de acuerdo a Gustav Kohn, si se fijan, ya vimos a lo que es Carlos Marx, y vimos a lo que es Emilia Durkheim, pero también Augusto Comte también da una importancia a las autoridades sociológicas y económicas, por lo que se abordará la influencia que ha tenido este personaje, que es uno de los más importantes pensadores de la Ilustración. Todas estas necesidades que él maneja son utilizadas en aproximadamente el 70% de los recursos, estudios sociales y económicos. Se fijan, aquí tenemos alguna imagen de lo que es la sociedad la trabajadora, los obreros en su labor. La propuesta que tiene Kohn es mediante el positivismo y esperaba utilizar los métodos de la física para explicar los cambios y las dinámicas sociales. Ya eso lo vimos un poco también la semana pasada. Ahora sí, algo que es muy importante para todos nosotros, como para los obreros principalmente, es que en este apartado se presentará una breve explicación sobre los conceptos de crecimiento económico, desarrollo y subdesarrollo, que según un Z, estos surgen a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, debido a que las sociedades estaban transitando hacia un nuevo sistema de producción gracias a la revolución industrial. Y debido a esto, es donde surgen las sociedades humanas que sean favorecidas en el progreso y para beneficio de los mismos trabajadores. Tenemos lo que es un crecimiento económico. Ese crecimiento económico, tenemos lo que es el crecimiento económico, el desarrollo económico, el subdesarrollo económico, pero el crecimiento económico
está debido pues a que han habido ciertos cambios tecnológicos. Estos cambios tecnológicos son los que dan pie a que la industrialización, a que lo que es el trabajo de fábricas, a lo que la producción tenga efectos positivos a favor de los mismos trabajadores. Sí, van entrando las tecnologías, sí, van entrando los avances tecnológicos, pero esto no quita en que el trabajador tenga sus derechos también a trabajar. No quita en que el trabajador tenga su derecho a sus prestaciones, tenga derecho a su salario digno, tenga derecho a todo lo que conlleva los derechos laborales y los derechos humanos. El crecimiento económico con las tecnologías es algo adicional, pero no es una usurpación del trabajador. No viene a usurpar al trabajador, no viene a suplir al trabajador, viene a complementar la eficiencia del trabajo del obrero. Unceta refiere que los primeros economistas y estudiosos de la sociedad sostenían que el desarrollo era un proceso histórico que tenía sus repercusiones. Ante esto, también tenemos lo que es el subdesarrollo. Bueno, ya dijimos que es el desarrollo económico que se refiere al crecimiento económico, que se refiere a la economía que va en pro del trabajador. Pero también tenemos el subdesarrollo que surge para poder distinguir y definir aquellos factores que han impedido que determinadas naciones gocen de los beneficios del crecimiento. Las primeras teorías sobre este concepto se fundamentaron en un enfoque propio del eurocentrismo, el que todo estaba centrado en Europa. No había una expansión prácticamente hacia todos. Todo era definido, todo estaba concentrado en Europa. Solo en los países europeos se daban las condiciones sociales, culturales, tecnológicas y políticas para la generación de capital económico, de capital humano y ese mejoramiento de la calidad de vida de las mismas personas. Así que los conceptos de desarrollo y su desarrollo surgen para comprender las variables implicadas en el proceso evolutivo de las sociedades. También qué bueno que ingresas, estimado estudiante, con usuario de iPhone. Hay que tener en cuenta los elementos del desarrollo que surgen y que tienen una suma importancia. Conviene hacer la formación, lo que son los recursos humanos, lo que son los recursos naturales, la formación de capital y el cambio tecnológico y la innovación son elementos que a partir del desarrollo van surgiendo y son los que dan, más o menos van dando forma a la industria. Toda empresa debe contar con un área de recursos humanos, como su nombre lo dice, recursos humanos. Es el área que se encarga de abastecer o de propiciar o de proveer, prácticamente como usted me lo dice, de los recursos humanos. Es el área donde se hace el reclutamiento de los trabajadores y es donde se surge lo que es, ¿cómo les diré? Es donde se hace la selección de personal para las áreas las cuales estén vacantes. Por ejemplo, les voy a pasar a... Ahorita les continúo con la pantalla. Voy a ver si me deja. Miren, si se fijan, recursos humanos ese es el área donde
de donde surgen todas las vacantes. Prácticamente es casi lo mismo como si fuera un sol. ¿Dónde están los audífonos? Aquí se concentran todo lo que son las vacantes. ¿Dónde están los audífonos? Pícale. Para la industria. Y te va a aparecer escuchar el audio de los demás. Y ahí le picas. Y de donde distribuyen y van prácticamente proveyendo a las empresas del personal necesario para su sostenimiento, pero también para su buen desempeño. Si se fijan, todas las vacantes que surgen, aquí son las se hace, van todos los empleados, todas las personas interesadas, en la vacante van a recurrir a recursos humanos. Es el área donde en recursos humanos se va a encargar recursos humanos de lo que es la selección de dicho personal. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que al recurrir a recursos humanos, esta área se encarga de hacer la selección de personal. Eso significa que es la que se encarga de que gocen del personal necesario para el buen desempeño. Pero algo muy importante, ahorita voy a seguir con las diapositivas. Algo muy importante. Al tener esa necesidad de la selección, lo hace a base de un proceso, de una batería de test para ver las habilidades, la madurez y la entrevista para buscar quiénes son aptos para poder desempeñar ese puesto. Esta propuesta, el mismo Carlos Marx fue que la fue proponiendo y mismo dice que es un elemento del desarrollo en el aspecto humano, en la parte económica, cuyo papel ha sido destacado por algunos autores, en este caso él, los modelos economistas que surgieron en 1980 y documentos como el Marco Integral del Desarrollo, también propuesto por el Banco Mundial en el año 1998, sostienen que los hombres son quienes construyen la sociedad, transforman su entorno y lo aprovechan, crean productos útiles y hacen las instituciones funcionar con la fuerza de su trabajo. Entonces, los recursos humanos son sin duda el componente importante de la dimensión total de la vida del trabajador. Son sociedades humanas y especies animales, insectos, aves, etcétera. Todos esos sintetizan la importancia que el entorno tiene para la reproducción y la convivencia vital. Además del entorno natural, una fuente importante de sustento para todas las especies vivientes. En esta parte de los recursos humanos también está lo que es la formación de capital, el cambio tecnológico y la innovación. La formación de capital, este proceso es uno de los núcleos principales centrales del desarrollo según Neil. Se refiere a la capacidad que tienen las distintas sociedades de mantener un ritmo de producción y exportación competitivas sin afectar a los precios de los bienes de consumo, ni siquiera al estado de la oferta y la demanda. El capital, según algunos autores clásicos de Marx, se genera por la explotación de los trabajadores, es decir, por ese tiempo que no se les paga y en el que producen un excedente. Cabe destacar que en el proceso de formación de capital intervienen distintos actores institucionales que crean, mantienen, modifican y regulan los mercados.
A esto se refiere lo que es la formación de capital. Como les comenté la otra vez, capital aquí no se refiere a la capital de un estado, sino más bien se refiere a la parte económica. A la parte económica, que es la que rifa aquí, como dirían los jóvenes de hoy, es la que tiene la importancia, la capital es la parte económica, por eso está la capital variable, y aparte de la parte económica, es donde también se desarrolla lo que es el desarrollo económico. Existe el cambio tecnológico y la innovación, entendiendo por innovación es algo similar a un cambio que surge para mejorar las cuestiones laborales, pero también la economía. Son dos núcleos de desarrollo centrales muy importantes. También deben adaptarse a las nuevas formas de producción. El trabajador debe adaptarse a las tecnologías modernas que facilitan el proceso laboral que van teniendo, como los robots, como la computadora e inclusive el internet. Y más en este tiempo que estamos en lo que es la pandemia, surge mucho la necesidad del internet, algo que tiene relevancia, algo que tiene importancia, algo que tiene necesidad y más puesto que no puede salir mucho a la calle, mucho menos a ciertas aglomeraciones de personas, todo lo tienes que realizar en casa, todo lo tienes que hacer en casa y desde casa puedes manejar todo e inclusive hacer tus compras en línea desde casa por medio de la herramienta tecnológica llamada internet. Ya que desde el internet los mismos trabajadores, los mismos patrones ya no tienen que ir con grandes cantidades de dinero a depositar al banco para poder ahí hacer los depósitos a las cuentas de sus empleados. Ya mediante la tecnología del internet se mete a la banca electrónica, metiéndose a su banco, a su cuenta bancaria y hace toda la dispersión. Prácticamente viene a ser así. Viene a ser así. Me cuento que este es el banco. Este es el banco. El banco, no el banco, el edificio, sino que ya este banco, voy a acercar más para que vean los títulos, el banco que viene a ser el banco electrónico. El banco electrónico, como la banca electrónica, de aquí el patrón puede hacer la dispersión, le llaman así. Ya no tiene que salir a la calle con tanto dinero, con el riesgo de que lo asalten. Ya aquí puede hacer la dispersión a las cuentas de cada uno de sus empleados de forma electrónica para que sea en el momento o sea pues el siguiente día ya puedan ellos ver reflejado el dinero y este dinero lo puedan retirar en un cajero automático o pagar con ello lo que es la comida, el agua, la luz, todo lo necesario. Y a este cambio que ya tenemos desde hace mucho, le llamamos también innovación, que viene a ser algo novedoso. Es un cambio tecnológico, pero es un cambio tecnológico que viene a ser algo novedoso, algo importante. Es importante señalar que el capitalismo
como sistema económico y el desarrollo como meta deseable se sustentan en una filosofía liberal que promueve la interacción entre los distintos mercados, por lo que los elementos señalados anteriormente deben ser tomados en cuenta en su conjunto para poder proponer los modelos económicos viables. Tenemos las principales teorías del crecimiento económico. Como vienen a ser los especialistas en estas teorías, está el capitalismo periférico, el modelo clásico, crecimiento continuo y los ciclos económicos. El capitalismo periférico es aquel que tiende siempre a la periferia, hacia alrededor de el capital. Tenemos autores como Raúl Previs que plantean que el escenario económico global coexiste en distintos espacios con diferentes niveles de desarrollo y que la forma en que interactúan está regulada por la estructura política y el poder. Tenemos también lo que es el modelo clásico. Según Uceta y Cuevas, surgió hace más de 200 años y sus principales ponentes son Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill, quienes plantean que la persecución de los objetivos individuales conlleva un beneficio colectivo, puesto que todas las personas se ven favorecidas por el progreso tecnológico y el enriquecimiento de la nación. Y lo que es la parte de la teoría del crecimiento continuo, también según Uceta, su fundamento es el modelo clásico, el anterior, y se plantea que el crecimiento económico es un proceso sin retrocesos, o sea, va de menos a más, no de más a menos. Y se presenta en el curso de la evolución política y tecnológica de las sociedades. El esquema de crecimiento continuo se sustenta en una visión conservadora, pues plantea que el cambio social no se presenta por causas de grandes movimientos o revoluciones, sino por paulatinas reformas que permiten mantener el mismo orden económico. Y lo que es la teoría de los ciclos económicos explica el crecimiento económico y el cambio social, ambos procesos con altas y bajas se presentan debido a fuertes movimientos sociales o cambios estructurales que desde esta perspectiva el aumento en la producción no es un sinónimo de un mayor desarrollo, ya que trae por consecuencia periodos de estancamiento que se deben a un desequilibrio en la oferta y también en la demanda, pues se produce un excedente de mercancía que no encuentra salida debido a que las personas no cuentan con los suficientes recursos para consumir. A ver, estimados estudiantes, los que están aquí, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer? Tenemos a 2 integrantes. ¿No quieren preguntar nada? ¿O todo queda claro? ¿O nada quedó claro? Ok. Dice Alan que no, pero... ¿Emi? Bueno. Seguimos. Existen también los factores de crecimiento económico, que es lo que va moderando eso, que viene a ser lo que son las finanzas, indicadores económicos, la inversión, la formación de capital, PIBs y distribución del ingreso. Vamos a hacer breves aquí porque pues, el tiempo está encima, pero ustedes guiándose con la guía, pues podrán extender un poco más lo que es estos factores que han marcado el crecimiento económico en un país, en una nación o inclusive en un estado o una ciudad. Enfocándonos aquí en Jalisco, tenemos un factor que se llama finanzas. Actualmente lo maneja una secretaría del gobierno que antes se llamaba Secretaría de Finanzas, ahora actualmente se llama Secretaría de la Hacienda Pública. A nivel nacional existe lo que es la Secretaría de Hacienda o el servicio tributario de contribuyentes, algo así. Bueno, las finanzas son aquellas
que se refiere a principios y formas en que se debe administrar y aplicar el poder político y económico del Estado para la satisfacción de la necesidad de la población. Ojo, es para la satisfacción de las necesidades de la población, no de los políticos. Cosa que, desgraciadamente, aquí en México es al contrario. Como que lo manejan para la satisfacción de las necesidades de los políticos y se olvidan de las necesidades del pueblo, cuando en realidad las finanzas son para satisfacer las necesidades de la población, tanto en lo que son servicios, tanto en lo que son salarios, tanto en lo que son empleos y tanto en lo que es educación. Si falta todo eso, quiere decir que no se están administrando correctamente las finanzas y no se está administrando correctamente el capital económico que es propiedad de las personas. No es un dinero que es del gobierno, es dinero del pueblo y para el pueblo debe ser usado. Esto implica fomentar la responsabilidad social y la cooperación entre la ciencia y la técnica para hacer posible un desarrollo empresarial y laboral sostenible. Estudiar finanzas públicas permite predecir hechos económicos e implementar acciones para alcanzar hacia una mayor estabilidad y desarrollo. Podemos saber lo que son los indicadores económicos. Estos buscan dar cuenta de los recursos materiales con los que cuenta una sociedad. Esos indicadores vienen a ser lo que es el empleo, ya lo dije, lo que son las finanzas, los ingresos medios de la población, lo que son los impuestos y los precios de los bienes de consumo, en donde el pueblo utiliza sus finanzas monetarias. A este tipo de indicadores con fines comparativos se emplean algunas medidas estadísticas como la paridad de poder adquisitivo, que es la equivalencia del valor de cambio de estas monedas. Y tenemos la adaptación al proceso de inversión y formación de capital. Con ese factor se puede determinar qué tan competitiva es una determinada sociedad, ya que el capitalismo exige adaptarse a ritmos acelerados que van surgiendo. Y es necesario mantener el equilibrio de los mercados y la dinámica de la oferta y la demanda, que es también por medio de una producción moderada que no exceda las necesidades de consumo. Está lo que es el Producto Interno Bruto, que es el PIB, que ese también va variando de acuerdo a los ingresos, a lo que manejo de los impuestos, a cómo está la economía y a cómo se manejan las finanzas en el país o en el Estado, que es que se calcula lo que es el índice de la economía. Y está la distribución del ingreso, que en este caso es lo que se usa para lo que es las necesidades del pueblo. Más o menos esta es la estructura económica que se puede tener. ¿Se fijan? Tenemos aquí la estructura económica, que son las fuerzas productivas, las relaciones de producción, la fuerza de trabajo, medios de producción, están en esto. Fuerza de trabajo, medios de producción, están en las fuerzas productivas, que es mediante lo que es la generación y el manejo de empleo. Y aquí lo que es una relación de producción es ya lo que es el empleo, el empleador y el empleado, que es la propiedad de medios de producción, la división del trabajo y la división de la riqueza. Aquí también está donde son los pagos que se deben a los trabajadores. Elementos que tengan una estructura socioeconómica, que vienen a ser esos. Lo que sucede en sociedades muy especializadas, que es la interdependencia y la especialización, cómo se construye y mantienen las sociedades económicas, eso ya lo vimos también. Cómo se da el cambio social, aquí están los procesos y cómo lo manejó desde Comte, lo manejó con las sociedades reguladas y cualquier matriz que surja. El crecimiento económico, el desarrollo, capitalismo, las teorías de crecimiento continuo de acuerdo a su proceso, lo que son los factores de la economía, las finanzas, los indicadores económicos y ya. Bueno, posiblemente pues no tengamos examen así como tal, pero sí van a hacer un trabajo para calificar la unidad donde van a ustedes a elegir van a hablarme del crecimiento económico en el país con fuentes
fidedignas, de dónde lo sacaron, de qué información, que sea confiable, van a referenciarlo para saber pues de que no fue copiado y van a, como por lo menos una hoja y una cuartilla y media es suficiente para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces esa es la tarea que van a traer para la siguiente semana, o mejor dicho, me la van a mandar. Posiblemente voy a mandarles mi correo por WhatsApp para que ahí la envíen. Se les agradece pues el haber estado en esta clase, que es muy importante, pues prácticamente porque habla sobre la estructura socioeconómica de México. Ya para la semana que entra iniciemos con la unidad número 2 para poder continuar con los avances. Les recomiendo den una leída general a toda la unidad 1 en su guía, pero también den una leída previa a toda la unidad 2 en su guía, para que la siguiente semana no entren así sin ceros, sino que ya sepan qué vamos a ver. Bueno, en un rato más les voy a mandar el enlace para la siguiente clase de psicología. Cuídense mucho.